Queridos estudiantes, buenos días. Bienvenidos al segundo capítulo de Auditoría Forense. En este módulo vamos a tratar un tema importante, la naturaleza del fraude. Dentro de ello vamos a conocer la definición del fraude, por qué los empleados cometen fraudes, cómo se suele detectar los fraudes, los indicios del fraude y las banderas rojas, determinando como banderas rojas a posibles alertas tempranas que nos van a anticiparnos a futuros fraudes. Bienvenidos. El fraude comprende una amplia gama de irregularidades y de actos ilegales, caracterizados por la intención de engañar y proporcionar información falsa. Estos actos no requieren de la aplicación de amenazas violentas o de la fuerza física. Estos fraudes son ejecutados por individuos y por organizaciones para obtener, en este caso, dinero, bienes o servicios, para evitar pagos o pérdidas de servicios o para ya asegurarse ventajas personales o algún negocio. Dentro de los fraudes principales y más conocidos tenemos la malversación de activos. Esto involucra lo que es el robo de efectivo o activos. El fraude por reembolso de gastos. Esto se produce cuando a un empleado se le paga por gastos ficticios o inflados. Un ejemplo claro: un empleado presenta un informe de gastos fraudulentos y ficticios y reclama un reembolso por viajes personales, alimento, hospedaje, gasolina, etc. El fraude por pago de rol de pagos. Esto ocurre cuando quien comete el fraude hace que la organización emita un pago luego de que él presente reclamos falsos por alguna compensación. Dentro del ejemplo podemos decir que el trabajador reclama trabajo que ha realizado entre horas extras, lo cual no realizó el trabajo en horas extras. Y además añade empleados fantasmas al rol de pagos y recibe el respectivo cheque de pago. El fraude de los estados financieros. Esto va a involucrar la inclusión de la información falsa dentro de los estados financieros. Esto generalmente es ejecutado por los gerentes de la organización, quienes van a buscar afianzar la imagen económica de la misma. Estos miembros de la gerencia o de la administración podrían beneficiarse directamente con el fraude, al vender acciones, al recibir bonos o al utilizar reportes falsos para ocultar otros fraudes. El fraude de desembolsos se produce cuando una persona hace que la organización o la empresa emita un pago por bienes o servicios ficticios, presentando facturas infladas o facturas por compras personales. Otro tipo de fraude muy conocido en la actualidad es la corrupción, que es el mal uso del poder confiado para lucro personal. Dentro de toda esta clasificación de los fraudes que hemos presentado, vamos a dar un pequeño ejemplo para clarificar un poco lo que significa el fraude. Supongamos que un hombre solicita $1,000 como anticipo para gestionar la entrega de un automóvil o un vehículo. Según esta persona, los $1,000 va a permitir iniciar los trámites para la concesión o la adquisición del vehículo a precios muy cómodos. Sin embargo, el proceso es inexistente y el estafador huye con ese anticipo. La persona que pagó el dinero, por lo tanto, ha sido víctima de un fraude. Presentamos algunos delitos tipificados en el Código Penal. Entre ellos tenemos lo que es el lavado de dinero y activos. Este acto ilícito se refiere obviamente al dinero que viene de actos ilícitos, es decir, de contrabando, de las drogas, tal vez del tráfico de órganos, etcétera, de procesos, de movimientos y de transacciones que lógicamente no son lícitas y que quieren transparentar ante el público y ante la sociedad. En cuanto al enriquecimiento ilícito,
Eso quiere decir que pues una persona se está haciendo, en pocas palabras y comúnmente, rico, o está incrementando su patrimonio con dinero, con activos que no le corresponden. En este caso, en el sector público, una persona o un trabajador público se hace rico porque obviamente está adquiriendo o está utilizando dinero que no le corresponde y que obviamente es del Estado. También tenemos el contrabando, el encubrimiento y la complicidad, lo que tiene que ver con el tráfico de influencias, tener abuso de la autoridad y el abuso de confianza. Y el peculado, que también es un crimen que está penado por la ley. De acuerdo a investigaciones realizadas, se han determinado que la mayor parte de personas que cometen fraudes no son criminales profesionales, sino son empleados de suma confianza, que no tienen ningún historial criminal y que no se consideran así como violadores de ley. Luego de conocer pues un poquito más lo que significa el fraude, nos referimos o nos direccionamos a una pregunta muy importante, en la cual es: ¿por qué los empleados cometen fraudes? Y es ahí cuando se generan incógnitas, se generan preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son los factores que causan que estas personas, generalmente, que son comunes y corrientes, cometan fraudes dentro de las empresas, de sus instituciones, dentro de su ambiente laboral? Lo cual, pues, mediante lecturas, mediante investigaciones, se ha podido determinar que existen factores que inciden e incitan en generar o a realizar pues un hecho de estos, ¿no? Que en este caso es un fraude. Dentro de ello tenemos pues 3 factores importantes, que es la presión, la oportunidad y la racionalización. Estos 3 factores son parte del triángulo del fraude comúnmente conocido. En este caso, en cuanto a la presión, se dice pues que existe tanto presiones internas y externas. Dentro de una presión interna que tiene el individuo, se puede decir que es tal vez la necesidad de tener un mejor estilo de vida o tener problemas económicos o financieros dentro de su hogar. Una presión externa, en este caso, se lo lleva a tener incentivos, a tener compensaciones y más aún, tal vez amenazas de terceros para realizar esto del fraude. Dentro de ello, vamos a hablar sobre el segundo factor, que es la oportunidad. En este caso, la oportunidad se genera en este caso por el puesto y la confianza que él tiene dentro de su estatus y dentro de su jerarquía. Él cumple pues roles importantes en los cuales, como es una persona importante dentro de la institución, lógicamente va a pasar desapercibida de cualquier control, de cualquier política impuesta dentro de la empresa. Él puede generar en este caso que no se existan tal vez procesos o procedimientos nuevos, tal vez que no se realicen rendición de cuentas, o más aún, que no se realice vigilancia en los procesos y en procedimientos realizados dentro de la empresa. El aspecto y el factor de la racionalidad, también parte de este triángulo del fraude, es la actitud que tiene el individuo frente a lo que hace. Es decir, que lo que él piensa que hace está muy bien. La empresa debe soportar y pasar por alto. En este caso, entre los pensamientos o las opiniones más comunes de los que realizan este tipo de fraudes es excusarse. En este caso, dicen: todo el mundo lo hace. Solo recibo órdenes de mis superiores. Yo me lo merezco, trabajo muy duro y creo que me lo merezco. Y otra de las frases muy comunes es: porque me pagan muy poco, tengo que realizar eso porque necesito el dinero. Es entonces donde ahí empiezan el cometimiento del fraude, tomando en cuenta que si no existen estos 3 factores, el fraude no se realizaría dentro de las instituciones. Cuando existe un fraude, lógicamente la mayoría de las empresas van a querer pues eliminar o disminuir esta problemática dentro de sus empresas, de las instituciones y de las organizaciones.
Es por ello que la mayoría pues, de las empresas, mediante la gerencia, mediante la administración, ha tratado de implementar programas efectivos de antifraude que permitan, en este caso, erradicar, eliminar o disminuir lo que es este efecto que está perjudicando a la mayoría de las empresas y a las personas. Para ello, pues tenemos variedades de programas antifraudes que las empresas están aplicando y que serían estrategias positivas para disminuir adecuadamente estos actos ilegales. Entre ellos tenemos un programa formal de evaluación del riesgo del fraude. Para muchas empresas es muy difícil ingresar o obtener pues un método diferente para evaluar los riesgos de los fraudes. Pero viendo las necesidades, tienen que adquirir o adherir a sus actividades un marco adecuado de control que tenga pues obviamente supervisión mediante la gerencia. En este caso deberán evaluar los factores del riesgo, deberán evaluar tal vez detección de posibles artimañas, de posibles perjuicios, de posibles movimientos irregulares dentro de las empresas. Tienen que priorizar los riesgos del fraude que se vayan identificando día tras día, semana tras semana. Otro sistema, otro programa de antifraude sería pues el de denuncias anónimas. No solo bastaría con el hecho de que se dé un número telefónico donde se pueda tal vez dar información anónimamente. Más bien se debería demostrar la eficacia de los programas y los procesos. Para ello es importante que dentro de la institución se capacite tanto a los empleados, a todas las personas que se desenvuelvan y se desarrollen dentro de la empresa, con el único fin y el objetivo de que exista un control y un seguimiento de cada paso que da cada trabajador, cada participante, cada persona que ejecuta funciones dentro de la institución. Debe tener obviamente un cuidado muy especial con la protección de la información personal y los documentos electrónicos. También se refiere a un programa antifraude, en este caso un código de conducta o una política antifraude. ¿Esto qué nos conlleva? A que obviamente en las empresas debe existir valores, debe existir moral, ética, y para ello erradicando lo que es los procesos y a las actividades antifraude, se implemente lo que es una conducta de ética antifraude, lo cual sería una línea que permita pues relativamente eliminar o prevenir este sistema de actividades de fraude. Es obligatorio crear un ambiente en el cual exista un fuerte control interno para prevenir los fraudes. También es importante detectar que existen variedad de modalidades del fraude y para ello hay que implementar estos sistemas, los cuales deberán ser adoptados por los empleados, por la gerencia, es decir, todas las personas que integran la organización deberán estar con el propósito de ayudar y de apoyar en estos procesos para disminuir y erradicar los fraudes dentro de las instituciones. Siguiendo con el tema del fraude, determinamos cómo suelen detectarse los fraudes dentro de las empresas. Para lo cual, pues, como pequeña introducción, podemos decir que dentro de las empresas, un fraude puede ser tan simple como el robo de una información poco importante o tal vez poco relevante, como también el fraude ya complejo, en este caso la transferencia malintencionada de fondos o el desvío de los mismos. Es por ello que las empresas ejecutan ya, se podría decir, estrategias, pasos o parámetros para la detección de estos fraudes. Entre ellos vamos a citar algunos. Entre uno de ellos está el testimonio de testigos. Como sabemos, pues dentro de las empresas se desenvuelven innumerables número de gentes, de personas, de individuos, los cuales pues están
a vistas de lo que pasa dentro de la institución, tal vez miran o son partícipes del fraude, pero por miedo ellos no hablan o no hacen conocimiento público esta situación. Es por ello que no es tan sencillo que el testimonio de una persona sea suficiente para probar el acto malintencionado, el fraude. Esto hará pues que las instituciones o el directorio, la administración o la gerencia implemente lo que son auditorías internas o investigaciones más exhaustivas para dar con el problema que permita obtener pruebas suficientes y competentes para llegar al punto central del problema y llegar a los individuos, a las personas que están generando estas actitudes sospechosas, estos actos ilegales. El segundo parámetro, el segundo proceso, tal vez se puede decir, es la observación de comportamientos sospechosos. Comúnmente las personas que cometen fraude dentro de las empresas tienen tienen comportamiento, se podría decir mejor, muy inusual, muy extraño, que hay que observar cuidadosamente para determinar pues qué es lo que está sucediendo. La persona en este caso implicada quizás no tome vacaciones, o tal vez esta persona pase siempre en la empresa y no salga en los horarios que debe salir, siempre esté dentro realizando una actividad, otra actividad. Tal vez tiene niveles de estrés súper elevados, siempre pasa un poco distraído, pasa tal vez molesto. También se puede determinar que existe el bajo rendimiento laboral, es decir, que ya no cumple con los estatus, con la eficiencia y eficacia en su trabajo, sino más bien su rendimiento ha bajado, ha disminuido, tal vez por la presión que tiene de las actitudes o de los actos que se están cometiendo. También, así como puede pasar todo el tiempo en la empresa, también se puede ausentar la mayoría del tiempo, tal vez por miedo a que sea descubierto, o tal vez porque quiera alejarse de esas situaciones y que lamentablemente ya no se puede alejar, ya no se pueda salir de esos actos. Las observaciones de este comportamiento sospechoso obviamente van a hacer que sean evidentes y que la persona implicada pues pueda ser descubierta. También tenemos lo que es la administración interna de auditorías. En este caso, la realización de auditorías permite clarificar actividades, movimientos, transacciones que no han tenido pues su eficiencia o su eficacia. Es decir, se ha encontrado de una u otra forma indicios de actos irregulares, poco confiables. Es por ello pues que se ejecuta auditorías internas con el objetivo de determinar qué es lo que está sucediendo para realizar pues tal vez un cambio en el control interno, mejorar sus políticas, mejorar sus estrategias, mejorar los procedimientos para disminuir en este caso la problemática que ahora estamos tratando, que es el fraude, que es un crimen, y el crimen, como todos sabemos, es penado por la ley. También tenemos un punto importante que es localizar documentos perdidos. La existencia de documentos que no se pueden localizar pues puede ser un indicio, ya un inicio de que algo está pasando. Se prende nuestro foquito, ¿no? Se señala la posibilidad de que está generándose un fraude. ¿Por qué no existe la documentación? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no hay un documento sustento, un documento fuente que permita como evidencia? Es ahí cuando se empieza pues a detectar o a analizar que algo sospechoso, algo irregular se está dando dentro de la empresa. También entre otros parámetros se puede determinar pues tener confianza en clientes y proveedores. Normalmente la mayoría de personas
que suelen denunciar pues los procesos o las actividades de fraude son otras personas fuera de la empresa, son otros empleados que tal vez son testigos de esas actividades fraudulentas, de sus compañeros, de sus amigos, de los directivos. Sin embargo, es importante y hay que tener muy en cuenta que también deben haber denuncias informales. ¿A qué me refiero con denuncias informales? A que pueden venir de personas, de actores externos que no tengan nada que ver con la empresa. Puede ser algún cliente, algún proveedor, alguna persona que viva alrededor o que esté alrededor de la empresa, que esté tomando cada paso en cuenta de lo que se realiza dentro de la empresa, que sienta algo sospechoso, que vea que algo no va bien. Son puntos claves y personas claves que van a permitir clarificar lo que está sucediendo dentro de la empresa, y obviamente van a ser puntos fuertes, puntos exactos para realizar una investigación de los movimientos y transacciones que se están realizando dentro de la empresa. El último parámetro se podría determinar es tener en todo momento una actitud proactiva para poder determinar oportunamente y en este caso también prevenir la existencia de fraudes. No es solo suficiente con realizar una denuncia, realizar llamadas anónimas o simplemente el resultado ya de auditorías ejecutadas. Mucho más efectivo se vería mantenerse, en este caso en alerta todo momento, mantenerse en alerta en cada paso, en cada movimiento que se da, preparando obviamente a los empleados, a los dirigentes, modificando políticas, modificando procedimientos, haciendo controles permanentes, sorpresivos, realizar pues periódicamente tal vez auditorías internas, mantenerse siempre alerta de existencia tal vez de brechas de inseguridad, de actitudes sospechosas, para en este caso reducir el impacto de fraude dentro de una empresa. Los indicios del fraude son rastros, pistas e indicadores o tal vez sugerencias que deben examinarse muy concienzudamente mediante esquemas, mediante sistemas para así determinar o llegar al punto clave del fraude. Es importante determinar que obviamente los indicios del fraude nos permiten o nos conllevan a un camino para realizar adecuadamente la investigación, tener una base sólida y criterios súper claros y exhaustivos sobre lo que está sucediendo. Tener una observación y una valoración de todos los indicios es un punto clave e importante para ejecutar una investigación eficiente. ¿Qué nos conlleva esto? A que obviamente no es solo el hecho de señalar que se pueden encontrar indicios o señales. Es importante determinar los puntos, la parte importante de los indicios. Un ejemplo clave de los indicios, saliéndonos un poquito del tema para entender, es un cielo nublado puede ser indicio de lluvia. Eso quiere decir que es lo que va a permitir clarificar el fraude, el hecho ilícito. Tanto se puede determinar que en las expresiones de derecho existe el indicio como un término importante que es una prueba del indicio. En este caso son líneas, parámetros generales. El último tema de este capítulo es las banderas rojas. Se dice que las investigaciones de fraude nos entregan los resultados sobre los autores, el autor, el objeto del delito o del fraude, el tiempo en el que se ejecutó el fraude y muchas ocasiones más que motivaron al fraude. Durante la investigación se va a evidenciar pues ciertos comportamientos, actitudes o situaciones que nos habrían indicado la posible comisión del fraude o del delito. Para ello, las banderas rojas o red flags son posibles alertas tempranas, dadas por el comportamiento del posible defraudador. En este caso, sus situaciones, los eventos o demás anomalías que pueda presentar.
Por lo tanto, decimos que la parte del éxito del control antifraude de banderas rojas es la lectura de las mismas de manera preventiva para anticiparnos a futuras eventualidades antifraude. Se dice que hay que despertar el instinto investigativo, es decir, el auditor, como ya hablamos anteriormente, debe tener actitudes, aptitudes y habilidades. En este caso, cuando se confía en personas o cuando existe tal vez lazos de amistad, de compañerismo, de complicidad, es muy difícil tal vez encontrar el punto central o a la persona implicada. También es difícil que el auditor o el que hace sus veces de auditor no tenga pues un conocimiento claro de la labor o el proceso que deberá llevar a cabo. Más aún cuando no existe pues la posibilidad o no tiene un acceso amplio a información. Se dice que cada detalle va a contar, cada detalle, cada movimiento cuenta. Es por ello que es muy importante el hecho de leer entre líneas, leer los movimientos y leer a las personas. En este caso se hace muy importante el hecho de que este maravilloso mundo de banderas rojas nos permite detectar cada paso irregular, cada movimiento irregular, cada actividad irregular de la persona implicada o del defraudador. Esto hará pues que como un sistema antifraude permita reconocer cada paso negativo, cada paso ilegal que comete la persona implicada. Hemos culminado este capítulo número 2 referente a la naturaleza del fraude. Pregunta, aporte, se lo estará receptando en la aula virtual del seminario. De antemano les agradezco por su atención, esperando que este tema contribuya y amplíe un poquito más sus conocimientos como profesionales. Buenas noches.